Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están en otra emisión más aquí conmigo, con Sandrini. Y hoy, bueno, nuestra invitada es Leti López, que ella es escritora y escribió un libro acerca de la soltería y el matrimonio. Algo, no sé, en esto de la ley natural del ser humano, de que naces, creces, te reproduces y mueres, pues están las dos opciones, o te casas soltera o te casas. Pero platícanos, cuéntanos tu odisea, cómo es que nace este libro, cuántos libros tienes, y bueno, pues cuéntamelo todo. Hola, hola, Sandrini. Para empezar, muchas gracias por haberme invitado al programa. Me da muchísimo gusto. Y les cuento. A ver, una pregunta. ¿Cómo se vive mejor? ¿Casado o soltero? ¿Casada o soltera? Yo creo que es una pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, tiene sus ventajas estar en matrimonio, pero también tiene sus ventajas estar en soltería, ¿no? De eso se trata el libro. Son historias de la vida real, pero están ficcionadas de tal manera de darle un concepto, ¿no? Imagínense que que les llegara un libro y tuviera 3 renglones. Juanita conoció a Juanito, se enamoraron, se casaron y fueron muy felices. Fin. No, ¿verdad? O Juanita se enamoró de Juanito, se casaron, vivieron muchos problemas y se divorciaron. Fin. No, hay que darle todo el contexto para que tengas toda la información. Y ahí es donde son libros de no ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a enseñar las entrañas de las vidas de otras personas para que tú sepas qué sienten, qué piensan, qué decidieron y te va a ayudar. Te va a ayudar en tu propia vida. ¿Qué te parece, Sandrine? Pues fíjate que sí, bastante interesante. ¿Y desde cuándo escribes? ¿Y qué otras cosas has escrito? Escribo desde hace más de 25 años. De hecho, hace aproximadamente 25 años, que es la edad de mi hijo, perdí una libreta donde tenía mis primeros escritos. Espero que alguien la haya encontrado. ¿Sí? Y de ahí empecé a escribirle a mi hijo. De hecho, tengo un libro escrito a mi hijo desde el embarazo hasta sus primeros años. Y de ahí he seguido escribiendo. De hecho, mi primera novela es Debajo de una piedra, que también la encuentras en Amazon. Debajo de una piedra, ahorita el libro que está en Amazon, la verdad, tiene varios errores, porque escribir, déjame decirte, Sandrine, que no es sencillo, tiene su gracia, hay que estudiar, ¿sí? Y de hecho tiene algunos errores de impresión, de edición, y pronto voy a sacar la segunda edición de Debajo de una piedra. Ese libro me llevó años escribirlo. Lo tomaba yo por un tiempo, por temporadas, y de ahí se me olvidaba y luego lo volví a tomar hasta que en el 2017 lo publiqué, ¿sí? Después, 2020, el año pasado, escribí un libro acerca del coronavirus, cómo sobrevivir a estos tiempos de pandemia. Es una guía práctica para el público en general. Soy médico, no les había comentado, soy médico, pero el libro viene sin términos médicos, que para mí ese es el problema número uno entre la comunicación del paciente y el médico. El que el médico te está hablando y tú no entiendes nada. Cada quien lo suyo, ¿no? Si a mí me habla un abogado, tampoco lo entiendo. Pero es Bueno, que ese fue mi segundo libro. los términos médicos, luego usted tiene una retinopatía diabética. Y dices tú, ¿qué? A ver, tradúceme. Sí, así es, sí, o sea, cada quien lo suyo, ¿no? Pienso que el médico que habla con tantos términos médicos lo hace hasta cierto punto para confundir al paciente o para que no le pregunten más, ¿no? Yo siempre, a lo largo de toda mi historia como médico, que es de más de 30 años, él le ha hablado al paciente sin términos médicos y en ese libro también viene así. Déjame te cuento otra historia. Son más de 30 años que obtuve mi título, que lo obtuve, ya sabes, saliendo de la carrera, el internado, luego el año de servicio y a los 2 meses ya tenía yo mi título y cédula profesional. Y eh,
y empecé a ver pacientes y más pacientes y más pacientes. Y te das cuenta que pues no es que sea una mala medicina, no es que los trates mal, pero muchos de los padecimientos tienen su origen en algo emocional. Difícilmente alguien con gastritis, algo tan sencillo como la gastritis, va a decir, ya estoy curado. ¿Por qué? Porque el factor emocional, si no lo sabe manejar, difícilmente se va a curar de la gastritis. Entonces empecé a ahondar más en estudios, ¿verdad? Tengo estudios de medicina alternativa, algunas disciplinas de musicoterapia. De hecho, tengo un canal en YouTube de musicoterapia, pero es musicoterapia, no música lentita y despacito para que se oiga bonito. No, es musicoterapia. Eh, y varias de medicina alternativa. De ahí me puse a estudiar todo lo relativo a la escritura y todo para darle, eh, para tener más herramientas para poder escribir lo que me gusta, ¿no? Y ahora este último es de matrimonio y soltería. Esta es una serie. O El sea, segundo, llevas ahorita ajá, tres libros. publicados, así Ok. es. Y este que estás empezando de soltería y matrimonio van a ser como una saga de 3, 4 libros. Esta es una saga, ajá. Lo había pensado hacer de 3, pero no, va a quedar de 2, porque el tercero ya lo voy a hacer aparte para que quede, prácticamente van a ser las conclusiones, el tercero, las conclusiones de toda esta investigación, porque tiene mucha investigación. El primer libro es de matrimonio y soltería, ya está publicado. El segundo libro se llama Ellas. Y se va a publicar en cualquier momento. Yo creo que finales de julio, cuando mucho. ¿Sí? Y ya el tercer libro, en ese estoy trabajando todavía. Y platícanos sobre soltería y matrimonio. ¿Tú estás soltera o estás casada? Es complicado, como dice el Facebook. ¿No? Sí, yo creo que es una vocación el vivir con alguien, no sé, hasta el vivir con tu mamá, el vivir con tu papá, el que ya las ideas son diferentes, las décadas hace que la gente cambie. Entonces, creo que sí es un tema bastante controversial ser soltera o ser casada. O es suerte, no lo sé. Fíjate que la primera idea, de hecho, cuando empecé a escribir este libro de matrimonio y soltería, mi idea era hacer una comparación de qué era mejor, estar casado o soltero, hombre o mujer. Ya sabes que cuando está uno escribiendo, luego vas cambiando hasta el sentido de lo que estás diciendo. Y si hablamos de mujeres casadas, tiene muchas ventajas ser casada. De hecho, siempre he dicho, una mujer casada puede vivir mejor, tienes menos responsabilidades. Pero hay matrimonios en donde el ser la esposa conlleva una serie de situaciones en las que las mujeres actúan de maneras diferentes. Esto los vas a ver en los dos libros, ¿sí? En De matrimonio y soltería y en Ellas. O sea, ¿cómo reacciona una persona? Ante una circunstancia similar? Antes, ¿cómo reaccionaba una mujer? ¿Cómo reacciona ahora? ¿Y cuáles son las consecuencias? En la vida en familia, en los hijos, o sea, todo lo que significa ser mujer. Sin embargo, también pongo en el libro, o sea, está dirigido a mujeres, pero es importante que los hombres lo lean. Hay hombres que no tienen la menor idea de lo que sucede en la cabecita de sus mujeres, ¿sí? Ahora, ser soltera o soltero también tiene sus ventajas. Sin embargo, tanto el matrimonio como la soltería también tienen sus desventajas. Entonces, cuando vas leyendo historia tras historia tras historia, pues obviamente empiezas a reflexionar. ¿Qué hubiera hecho yo? Si hubiera sido yo, el final hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque yo pude haber hecho esto que no hizo la protagonista, ¿sí? O al revés, ¿no? O sea, ella hizo esto y pues de esa manera vive bien, pero yo no podría.
es cosa de cada quien. Te invita a reflexionar y obviamente eso va a mejorar tu vida, ¿no? Y yo creo que hay también el tiempo para todo, ¿no? Porque también por decir, quien se casa y se queda viudo o viuda y sigue la soltería y a lo mejor estaban acostumbrados a compartir, porque ¿qué es lo que pasa cuando se muere la esposa y a los 3 meses el marido y dicen, se murió de tristeza, se murió de soledad? Eso está bastante, o sea, hay un complemento bastante fuerte, una codependencia, podría decir yo, o un amor verdadero, que a los 3 meses la otra persona se va. Ese pudo ser amor verdadero, pudo ser apego, pudo ser codependencia. Hay una historia en el libro de Ellas que habla de este caso. Y está interesante porque platico la historia y doy el final que a mí me hubiera gustado, el final que hubiera sido justo para esa historia. Y luego te cuento cuál fue la realidad. ¿Sí? Pero a fin de cuentas, lo bonito es que aquí tú vas a poder juzgar la vida de otras personas, por eso le pongo, te invito a husmear en vidas ajenas. O hay también las personas que encuentran al amor verdadero y está ahí mucho tiempo y lo dejaste ir. Y después de unos Y años, no lo ves. ese era el hombre de mi Debí haberme casado con pues ya demasiado clásico, ¿no? tarde. Exacto, trágico. No, que mira, Ya no estoy. sí. Exacto. O al revés, Es muy interesante. que tarda mucho en casarse en lo que están escogiendo, en lo que están estudiando, porque ahora, bueno, los jóvenes, pues ya Ya no se quieren casar. no, hacen la maestría, hacen el doctorado, se van a trabajar al extranjero, y entonces la prioridad no es esa. Y antes, pues a lo mejor lo que decías, los de No, antes, en los jóvenes ya no. ya no, entonces, Pues creo que es la juventud y quien después de los 50 ya tuvo algunos fracasos, si es que se le puede llamar fracaso al divorcio, difícilmente luego puede encontrar pareja. ¿Por qué? Porque pues ya es uno más exigente o ya valoras demasiado tu libertad, ¿no? ahora también es Pero, complicado encontrar una pareja cuando una persona está muy preparada, gana bastante bien. sí, digo, mientras más años de escuela tengan, menos posibilidades de marido. Dicen que mujer que habla latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Bueno, es que buen fin es tener esposo, es tener una pareja, es precisamente eso lo que vas a reflexionar con estos libros, ¿no? O sea, no estoy a favor del matrimonio o de ser soltero, no. O sea, yo te expongo los casos y tú analízalos. Eh, no es mi opinión, eso es lo padre, ¿no? O sea, porque muchos libros yo te puedo dar mi opinión, no puedo dar consejos. No, aquí tú toma tus propias conclusiones, haz tus conclusiones y toma lo mejor para ti, ¿no? Pero es que sí Es también, no, mejor estar casado, es soltero, tú lo que decides. también no se trata de casarse por casarse o dejar o estar soltero por estar soltero. Creo que la circunstancia de vida te va dando ahí las pautas de qué es lo que tú quieres y qué es lo que más te gusta, porque quizá tienes un matrimonio desafortunadamente con problemas de adicciones, con golpes, con maltrato y entonces pues es mejor estar soltera, de estar mal acompañada. ¿Cómo se dice el dicho? No, Más vale sola que mal acompañada. exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres para ti? Si a final de cuentas todos vamos a buscar la felicidad y todos estamos buscando esa calidad de vida, habría que ver qué es lo que, reflexionar sobre qué es lo que tengo alrededor. Valorar lo que Esa es la tengo. finalidad, ¿no? Ajá. Y buscar la felicidad, porque a final de cuentas, pues, somos seres sociales y yo creo que nadie quiere ser infeliz. Te voy a decir algo. Después de haber analizado todas estas historias que te cuento, hay hombres y mujeres que basan su felicidad en algo relativo a ellos mismos, que así debe de ser. La felicidad no es algo que se obtenga por medio de otros,
Sin embargo, viven situaciones que tú podrías juzgar y dirías, yo no podría vivir de esa manera. Hay mujeres que viven con hombres infieles, por ejemplo, pero tienen una buena situación económica y no sé, o terminan por que ya no les molesta esa situación, terminan por ser infieles, no lo sé, pero no dejan el matrimonio porque no les conviene. Hay hombres que saben que la esposa, tan sencillo, no los ama, no los quiere, ¿sí? Pero ahí se quedan, porque eso es mejor para ellos, ¿no? O sea, la mente humana es algo maravilloso. La mente humana es extraña. Eh, Hay situaciones que muchas veces creemos que nosotros no haríamos y luego nos sorprendemos al darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar con tal de obtener lo que queremos, Es como ¿no? cuando dices, te asaltaron, yo hubiera hecho esto, yo hubiera Ay, aquello. yo hubiera. Ajá, entonces, pero a la hora de la hora, pues cada quien reacciona de manera diferente. Y Así yo creo que es. también es la parte de la supervivencia, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo para sobrevivir? O sea, ¿qué es lo que herramientas tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? O quizá también el perdonar, ¿no? Que a lo mejor es infiel y dices, bueno, le voy a perdonar la infidelidad, pero quizá viene una segunda, una tercera, una cuarta, y el hombre o la mujer, porque aparte ya las mujeres también son infieles, ya no nada más es el hombre. Uy, se Entonces, dice que en un porcentaje más alto, Dios. exacto, Eso antes era inconcebible. ¿qué es lo Sí. que quieres vivir? Ajá, ¿cuánto tiempo vas a vivir en tu plan de vida? ¿Con quién quieres vivir? ¿Con quién quieres compartir? Y desafortunadamente, pues bueno, ya, como decías, ya los jóvenes ya no se quieren casar justamente a lo mejor por eso. Ya hay mucho de parejas, pero yo sí creo, y bueno, yo sí creo en el matrimonio, y también veo, si vas a vivir con alguien, con una pareja, pues seríamos como animalitos. O sea, ¿cuánto tiempo voy a vivir contigo? No hay un compromiso, no hay nada. O sea, qué flojera que nos comportemos como animalitos. O sea, me tendría que ir Sí, al zoológico, ¿no? Para tras las rejas. Pero creo yo que dependiendo de tu formación, de tus valores, de tu plan de vida, sí, de qué es lo que quieres. Y a final de cuentas, bueno, un bien común. así es. Fíjate que hay unas frases, no sé si van a quedar en el libro 2 o en el 3, en donde les digo a los hombres, o sea, aguas, las mujeres somos muy traicioneras. ¿En qué sentido somos muy traicioneras? En que las mujeres aguantamos, las mujeres vemos y nos callamos, las mujeres procuramos mantener el equilibrio del matrimonio, pero un día despiertas y dices, hasta aquí. Y el hombre dice sorprendido, ¿por qué? O sea, por qué me dejas? Porque ya no te amo, o sea, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo. ¿Por qué no le fuiste diciendo antes, desde antes? Las mujeres somos traicioneras por ese lado, pero no está en nosotras. No, O no es sea, traicioneras, en realidad es que ya despertaste. Y también pasa a los sí, hombres, porque hay hombres maltratados y también un sí, día, pues se fue, lo corriste, lo como quieras, se acabó la relación, lo que quieras, y después en un futuro puedes decir, híjole, también me equivoqué. O sea, son cosas. es que son etapas de la vida, ¿no? O sea, hay relaciones que pudieron ser muy buenas, pero tienen que conjugarse el estar preparados, Ajá. Y las dos partes, ¿no? yo siempre he dicho que no hay nada que no quite una terapia. Pues Eso, sí, que te porque puede llevar a quedarse juntos o separarse. así es. Y no justificarse en que no lo aprendí, no lo vi, no, porque creo que ya hay una edad en la que uno decide qué es lo que quiere para uno. Así es. Triste, yo veo a los jóvenes que tienen relaciones que digo, Dios, yo también las tuve, pero ya no lo volvería a hacer. O sea, relaciones tóxicas, apegos, situaciones que no deben de ser, ¿no? Hay otra de mis frases que algún día creo que podemos tener otro programa nada más de esta palabra, libertad, ¿sí? Libertad se puede entender
de mil formas. Tenemos la obligación de ser felices, tenemos la obligación de buscar la manera de la autosatisfacción. Uy, qué feo se oyó eso. Ajá, de desarrollarnos como nosotros queremos, ¿sí? Pero tenemos el derecho a la libertad. Se dice que tenemos derecho a la felicidad. No, la felicidad no es un derecho. La felicidad es tu obligación, o es obligación de cada quien. No podemos basar la felicidad en la pareja, en los Otras hijos, en el personas. trabajo, o en el dinero. No. O sea, la felicidad es tu obligación encontrarla, encontrar momentos bonitos, encontrar situaciones buenas. Leti Sí. López, ¿dónde podríamos encontrar tu libro? En Amazon, eh, pero entra a la página, mejor a mi página, leticiallopez.com, ¿sí? Ahí vas a encontrar el blog, suscríbanse a la página leticiallopez.com. Muy bien. Ahí te puedes suscribir y están los libros, están algunas entradas de blog, y vamos a ir creciendo la página, que también la tenía yo un poquito Abandonada. Bueno, es que sí, con tiempos sí. de pandemia Ajá. todos cambiamos totalmente todos los hábitos y todo lo que hacíamos antes. Pero bueno, entonces, ¿y en Facebook te pueden seguir? Leti López también. Mira, tengo un canal de YouTube que hasta el momento, no sé si cambiarle el nombre, la verdad, se llama Doctora Tishi y Relaxing and Happy Music. Es en YouTube. Y en Facebook, Leticia L. López, como firmo mis libros. Y la verdad no soy muy dada a las redes sociales. Tengo Twitter, que ni sé cómo se llama, no me acuerdo. La verdad casi no lo uso, pero ni me acuerdo cómo se llama el Twitter. Pero en la página, ahí me encuentras, podemos comunicarnos, suscríbete a la página porque es algo muy bonito. Vas a poder tener libros gratis, vas a tener las promociones cuando salgan, relatos, el aviso de los blogs. Los libros se pueden poner cierto número de días cada cierto tiempo gratuitos en Amazon. Entonces, yo te avisaría, ¿verdad? Está gratuito, bájalo, lee y déjame una reseña en Amazon. Las reseñas en Amazon ayudan mucho. La gente no es muy dada a ponerlas. Además, Amazon tiene todas sus, o sea, no cualquiera puede poner una reseña en Amazon, pero en el sentido de que debes de tener una compra mínima de no sé cuánto y tarará, ¿no? Pero las reseñas ayudan mucho a que el libro se vea más, ¿sí? O sea, me puedes ayudar, yo te regalo el libro y tú me ayudas con tu reseña en Amazon. Muy bien, pues muchas ¿Mm? gracias, Leti López, éxito en tus Fue libros. un placer, fue un placer. Pues yo soy Sandrini, aquí estamos en todas mis redes sociales, Sandrini Espinosini, en TikTok, síganme en TikTok, Sandrini Espinosini. Pues esto fue todo por hoy, gracias Leti y hasta luego. Hasta luego, bye. Bye.